Oremos al Señor nuevamente, pidiendo la mano del Señor sobre la predicación de su palabra. Padre, pido nuevamente, obra, oh Dios, en medio nuestro. Usa tu palabra, oh Dios, a pesar de tu siervo. Vuelve pronto, oh Señor Jesús. Que seamos, oh Dios, hallados fieles, anhelando tu venida. En nombre de Jesús. Amén. Vivimos en una sociedad en la cual lo que Dios ha creado fue manchado, ¿no? Vivimos en una sociedad manchada por el pecado y el resultado es que se ha volcado realmente los pies a la cabeza, se ha volcado la función y la identidad del hombre creado a la imagen de Dios. Dios es el arquitecto, Dios diseñó las cosas, Dios nos dio una identidad y roles, y el hombre desde Edén se revoltó contra Dios. Y es necesario que volvamos a los cimientos, que volvamos a los planos de nuestro Dios para nosotros. El valor, o uno de ellos fundamentales en la sociedad, es deseo, entonces hago. Mi placer, que es subjetivo, que varía de persona a persona, es el valor fundamental que guía a uno. Es subjetivo, es interno y es la autoridad suprema en nuestra sociedad en general. Entonces, para hacer esto, se desecha a Dios, quien es creador, y se dice, no, la norma de mi vida viene de adentro, viene de mis deseos. Pero queremos volver a los planos de nuestro gran arquitecto y ver cuál es el norte. Hay un norte que es externo a nosotros, que tiene que ver con quiénes somos, cómo fuimos creados. Y lo que vemos en la palabra de Dios es que quienes somos como criaturas y nuestros roles es algo que es inmovible, es algo que fue determinado en la creación, ¿vale? Lo que somos como personas y lo que son nuestros roles fueron determinados en la creación. Y en otras palabras, estamos diciendo que Dios nos ha creado, ¿y quién nos ha creado? Pues nos ha creado para Él, para un propósito específico. Este verano di un par de sesiones sobre Génesis, teniendo que ver con el creacionismo versus la evolución. Y bueno, luego, si tenéis preguntas, os paso los vídeos para que podáis verlos. Tenemos un creador, lo creemos en fe, y cuando observamos, sí, hasta los datos científicos corresponden con el hecho de que hay alguien que ha diseñado todo esto. Y a continuación, pues el clímax de la creación de Dios, el pináculo, es el hombre y la mujer fueron creados. La sociedad nos dice, pues hombre, si tú sientes que eres diferente al cuerpo que tienes, córtate y cámbiate. Pero estamos diciendo, no, Dios determinó quiénes somos en la creación. Y queremos entonces ver la palabra de Dios para dar luz en este pensamiento oscuro, confundido, y más que solamente la identidad sexual que tenemos, para corregir esa perversión del pensamiento y de la moralidad. Vamos a los fundamentos de la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 1, 26 al 31 y ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de cómo fuimos creados y también acerca de nuestros roles consiguientes. Génesis 1, 26 al 31. Vamos a leerlo alternadamente.
Dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que dé fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, Dios nos creó, ¿verdad? Él es quien nos ha creado y vemos esto en el versículo 26, empezando, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos. Dios de la nada creó, de manera sobrenatural creó al hombre. Aquí hay una palabra interesante, plural, que ha sido debatida, pues es un Dios y es plural. Algunos dijeron, bueno, eso es un plural de majestad, pero parece ser sencillamente que estamos viendo la primera evidencia de la Trinidad. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vemos en el capítulo 3, el versículo 22 también, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Entonces Dios dijo y es nosotros, un Dios, tres personas. En el 5.1 nos reitera que es Dios quien creó, o sea, está hablando de el Dios trinitario que está creando y que tiene al hombre a su imagen y semejanza, que es lo próximo que vemos en el pasaje, ¿no? Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y se reitera lo de la imagen en el versículo 27. Cuando habla de la imagen está hablando de algo representativo, de algo que es entonces semejante pero diferente. Y somos los representantes de Dios únicos en toda la creación hechos a la imagen de Dios, diferentes a los animales, diferentes a las plantas, aunque se dicen muchas cosas hoy en día acerca de eso, ¿no? ¿Somos iguales, animales e humanos? Pues no, no somos iguales y se evidencia mucho, ¿por qué? Porque los animales siguen haciendo lo suyo, la vaca come hierba en el campo, mientras que el hombre diseña edificios, el hombre está innovando con toda cosa como la inteligencia artificial. Se ve el hombre diferente a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. ¿Cómo es que es como Dios? Es diferente, no es igual. El hombre no es Dios, es creado, Dios no es creado, el hombre es creado a la imagen y semejanza, a la semejanza de Dios en que es personal, tiene un intelecto con una cierta capacidad muy diferente para razonar. Los animales no tienen un intelecto así. El hombre es espiritual, con capacidad de adoración, capacidad de relacionarse con Dios. El hombre también es moral, aunque está moralmente decaído por su pecado. Entonces Dios es moral y perfecto en su moralidad. Entonces vemos al hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es el primer punto, que Dios nos creó, hombre y mujer, iguales a la imagen y semejanza de Dios.
Tenemos el mismo valor, la misma dignidad por ser ambos creados a la imagen de Dios. A la vez, siendo iguales en valor y dignidad, Dios nos ha creado diferente, ¿verdad? El hombre y la mujer, pues somos diferentes. Somos diferentes en nuestra biología. Somos diferentes también en nuestra función consiguiente. La mujer porta un bebé, el hombre no puede. O sea, tenemos una función diferente, una biología diferente, iguales en valor y dignidad, diferentes en biología y función, según el orden creado de nuestro Dios. Hoy en día hay algo que se llama disforia de género. ¿Sabéis a lo cual se refiere? La palabra disforia es un poco extraña para mí. Se refiere a alguien que dice, yo tengo destreza porque siento que soy de otro género que lo que es mi sexo, como se separa género y sexo. Y lo que estamos diciendo es que eso es antibíblico. Eres en tu sexualidad lo que Dios te ha creado. A veces uno tiene esa sensación y no es que uno quiera anular, suprimir, como decir, no, eso no es verdad. Puede ser muy real, pero donde yo tengo que ir con estos pensamientos es que eso es un pensamiento no natural y tengo que no responder a ello, cortar tales pensamientos que no concuerdan con lo que Dios me ha creado. Mi identidad no depende de mis emociones, depende de un Dios externo a mí que me ha creado. Y bueno, esto de cambiarse de sexo es legal en España, según leí, desde el 2007. Ha tenido luego más auge, influencia, tal movimiento desde el 2015 internacionalmente. Y vemos que en el plan físico, aun si se hace tal procedimiento, lo que vemos es que en el plan de quienes somos, sigue corroborando con lo que vemos en la palabra de Dios. Nosotros, la palabra de Dios es suficiente y con decir Dios dijo, lo creo, es todo lo que necesitamos. Pero también para como contestar a esto de es que me siento así, debo responder a ello, vamos a ver lo erróneo que es en base a algunas líneas de argumento. Aun si alguien se cortase sus partes para reemplazarlas para las de otro sexo, lo que ocurre cuando esto se hace es que el hombre, aun si tiene esa parte de mujer, no va a poder reproducirse de tal manera, y la mujer tampoco, si tiene las partes sexuales del hombre. Entonces, lo que es esto es una mutilación cosmética. He reemplazado algo que es como fui creado para algo plástico que no funciona. Quiera decir que soy esto o no, esa es la realidad. No funciona entonces cuando esto ocurre. Aun si uno tomase hormonas y tal y causase entonces trastornos, daños permanentes a su persona de tal manera, sigue teniendo la misma genética, sigue teniendo lo que es la cantidad de células que son diferentes, hay lo de XY y XX representativo a hombre y mujer, que es diferente, uno sigue teniendo 27,2 billones de células que son o hombre o mujer. Esto sigue manteniéndose así, o sea, quien soy sigue siendo lo mismo. Uno continúa, los hombres y las mujeres tenemos mentes que funcionan un poco diferente. Yo pienso en una cosa a la vez, mi esposa creo que puede pensar en 6 cosas a la vez. Tenemos mentes que funcionan un poco diferente y eso sigue así también. La fuerza, peso, altura, tenemos una musculatura diferente los hombres de las mujeres.
esto sigue siendo diferente. Y aún así, se enseña esto hasta a los niños en el colegio. Y entonces el niño, algunos, puedo ser así. Si lo deseo, entonces debería hacerlo, que es lo que se les dice. Hay estadísticas que dicen que de un 80 a un 90% de los niños que desean o se sienten que no son lo que son en cuanto a su sexo, cambia eso cuando son mayores. Imaginaos entonces estos trastornos que toman esa medicina, ese cambio, es un daño y un abuso irreversible que un niño va a ser impactado por eso durante toda su vida. En el sexo somos diferentes. Dios nos ha creado así y así es que fue buena la creación de Dios. Entonces vemos al mundo que ha volcado, ¿no?, la creación de Dios. Estábamos de pies y el pecado te vuelve en la cabeza. Otro punto de mucha controversia que tiene que ver, ¿no?, en mis derechos. En mis derechos. A continuación vemos que en el versículo 18 del capítulo 2, vemos que en el matrimonio, eso no es cada hombre para cada mujer, en el matrimonio hay diferente rol. Dios ha creado el matrimonio así. Dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Entonces, iguales en valor, pero con función diferente. Eso se llama una función complementaria. Somos diferentes, complementarios. Diferente función y función complementaria. En el capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es el plan de Dios para la creación. Un hombre, una mujer. Dios no creó a Adán y Esteban. Dios no creó Eva y María. Y si fuese así, pues no habría procreación, habría desistido de ser la creación, porque no se reproducen hombre, hombre, mujer, mujer. Uno se reproduce según Dios lo ha creado en su biología y así es. Y cuando vemos lo de el 2:18, que ya es la ayuda idónea, hay otros pasajes que elaboran un poco más sobre este pensamiento. Dice en 1 Corintios 11, 8 al 9, dice así la palabra de Dios, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Estamos hablando de que aquí el hombre es cabeza de la mujer. Y ahí es cuando la cosa se pone en defensiva, ¿no? Que somos iguales en valor, en dignidad, sí. En el matrimonio Dios ha dado dos roles diferentes. ¿Es que eso es machista? Bueno, el rol del hombre no es machista bíblicamente. No es que el hombre prepotente se enseñoree y sujete a su mujer, que es lo que se presenta. Lo que nos dice en Efesios 5 es que como líder le toca al hombre amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es una gran responsabilidad. Es un amor sacrificial que uno tiene entonces ese papel de proveedor, de líder y de siervo. Como cabeza es siervo, ama, guía a su familia en los caminos del Señor y es principal proveedor para la familia. Eso es una gran responsabilidad y es una imagen muy bonita, ¿no? El complementarianismo bíblico es algo de amor, algo bonito.
y fue torcido otra vez por lo que es la igualdad o el derecho de uno que se proclama hoy en día. Y el papel de la esposa es entonces ayuda y someterse humildemente y unirse a lo que lidera su esposo en los caminos del Señor. Y esa es la solución a los conflictos matrimoniales. La solución no es que yo diga, no, es que yo lo mío y tú lo tuyo, que estamos aquí, yo de mi camino y tú del tuyo. La solución es, bueno, si Dios es el gran arquitecto y nos diseñó como hombre y mujer, y sí lo hizo así, y como diseñador nos diseñó con ciertos roles, debemos acudir a Él, a ver lo que Él puso como fundamento y aferrarnos a esto. Entonces, el esposo tiene una autoridad amante y la esposa una sumisión voluntaria. No es de otra manera. La otra manera es el hombre que o es no un líder y no lidera, o lidera de manera abusiva. Eso no es el rol del hombre bíblico. Y la mujer no tiene el rol de ella liderar a la pareja, sino de seguir y complementar de esa manera en el matrimonio. Y vemos que tenemos dificultades con esto, de verdad. Los que llevamos tiempo casados hemos pasado por luchas. Cuando los dos nos aferramos de la palabra de Dios y vamos al Señor, tenemos entonces un camino para tener un matrimonio que es un matrimonio bendito. Un matrimonio puede ser un pedazo de infierno en la tierra o un pedazo de cielo en la tierra. Y cuando tenemos a dos que están unidos con el Señor en el centro, va creciendo hacia el Señor y es algo muy bonito. Amy y yo hemos tenido los primeros años bastante difíciles y doy gracias a Dios que después de 2, 3, 4 años, ya llevamos por 13 años, tenemos un buen matrimonio. Seguimos argumentando, tenemos que reconciliarnos, pero doy gracias a Dios por mi esposa y que podemos gozar de un buen matrimonio a pesar de los conflictos. Y la solución es volver a Dios, volver al rol, a su palabra. No es lo otro que nos dice la sociedad, que ha volcado lo que es el plan de Dios para nosotros. Vemos la maldición, vemos por qué va mal el matrimonio, mal mi identificación, mi visión de mí mismo en este mundo como hombre o mujer, por el capítulo 3, ¿no? Adán y Eva, Dios les mandó no comer de un cierto árbol, pecaron, el pecado entró en el mundo y por eso nosotros andamos en pecado y tenemos estas luchas. Y vemos luchas respectivas a los roles, maldiciones respectivas a los roles del hombre y la mujer en Génesis 3. Versículo 16 dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y vemos esta lucha, ¿no? ¿Quiénes habéis tenido niños? El dolor. Es poca vez que a alguna mujer no le duela tanto dar a luz. Normalmente es horas de dolor y esa lucha de la mujer enseñorearse y el marido ahí de no liderar como debería. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con sudor de tu frente, el trabajo será difícil. ¿Quién aquí su trabajo es muy fácil? Normalmente el trabajo es difícil. Uno lucha para para ganar el sueldo, para echar la familia adelante. Hay una lucha porque vivimos en un mundo de pecado. Y vemos aquí, más allá más acerca del rol, el rol principal del hombre lo vemos ahí en el campo, laborando. Él es el principal, no exclusivo, pero principal proveedor para su familia. Él es quien lidera, protege y provee principalmente. Y la mujer, su rol principal en la creación es tener a niños. No se puede decir esto hoy en día. Hay lugares en España, no recuerdo la estadística y a lo mejor la veréis más adelante en Google, pero en Madrid hay más perros que niños debajo de 10 años. Y eso tiene que ver con una cosmovisión, eso tiene que ver con el hecho de que valoro animales y los niños son una molestia. Eso tiene que ver con una visión de la evolución que ha llegado a su punto muy práctico en la vida. Somos iguales que los animales, yo no quiero molestarme, yo quiero mi vida de tal manera y pues a tener mascotas, que no son mascotas, son como más altos que nosotros. En España no se puede matar a un gato, pero sí pueden matar a un bebé dentro del útero. Pero no es así según la palabra de Dios. Somos nosotros portadores y únicos portadores de la imagen de Dios. Y Dios nos prohíbe matar a otro humano, pero la creación está ahí para ser utilizada para nosotros. Y bueno, entonces la mujer tiene esa primera responsabilidad y vemos que la primera responsabilidad también está de cuidar de su casa, Tito 2:5, cuidadosa de su casa. Pero vemos también en Proverbios 31, la mujer también laborando, ella está ahí sujetando a la creación junto a su esposo, ayudándole a él y así de manera complementaria en el hogar. Y eso es así de manera particular cuando los niños son muy jóvenes. La mujer fue diseñada, ¿no?, a nutrir, a mantener vivos a los niños jóvenes. Es así sobre todo en esta etapa de la vida. Confiemos en el plan de Dios. Él nos ha diseñado, nos ha creado así. Él es quien me ha creado como hombre y vosotros como hombre, mujer, respectivamente. Si yo tengo un problema con una construcción, bueno, tenemos construcción del local, tengo que ir al arquitecto. Él es la cabeza, es quien tiene la palabra final. Tengo que ir a él. Si tengo un problema con mi computadora Microsoft, no, compro un Mac, voy a Bill Gates, no a cualquiera que pretende saber acerca de ello. Tenemos que ir al diseñador, al creador, a quien es Dios y Rey sobre todo. Entonces Dios nos creó y así nos ha creado, iguales en valor, diferentes en biología y en función. Y a continuación vemos más acerca del propósito, del rol que tenemos hombres y mujeres sobre esta creación. Dios nos creó para dominar sobre el resto de la creación, ¿vale? Es algo chocante, ¿no? Ver la palabra de Dios, ver la cultura en la cual vemos y hasta qué punto se ha atacado el hombre creado a la imagen de Dios. Y más a continuación, Dios nos dice que
Él nos creó así y en esto hay bendición. Notad conmigo el versículo 28, y los bendijo Dios, ¿vale? Los bendijo Dios. Nos creó Dios para dominar sobre el resto de la creación. El versículo 26, la segunda parte, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces, las aves, las bestias, en toda la tierra, en todo animal. Versículo 28 dice más de lo mismo, dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzgadla y señoread. Entonces, nosotros tenemos mascotas, tenemos 2 gatos y los cuidamos. Hay uno de ellos que es muy gordo, come mucho, está bien cuidado. Pero los gatos y los demás animales, las mascotas, no son tus niños, ¿vale? No deben reemplazar a los niños. Se dice cosas como, es que son vidas también. Bueno, vida tienen, pero no a la imagen de Dios. Y debemos defender y valorar, amar a los seres humanos mucho más que a los animales. Dios me dijo que debo amar a mi vecino. ¿Y qué me dijo de los animales? Me dijo, domina sobre ellos, sácale provecho, usa al buey, aunque hoy en día tenemos máquinas, úsalos para sacarle provecho y también para comerlos, en Génesis 9:3. Tenemos nosotros gatos y también tengo vaca, bueno, pedazo de vaca que viene de Mercadona. Está bien que uno tenga alguna dieta por su salud, pero de proponer que es algo espiritual, no comer esto, lo otro, Dios nos ha dado los animales, las plantas para comerlos. Y así es. Entonces, debemos ajustar en nuestra mente, desintoxicar lo que el mundo ha corrompido. Es que debemos reciclar para salvar la tierra. No debes evangelizar a tu vecino para que su alma sea salvada. Dios va a destruir esta tierra. Pues reciclar, ¿vale? Para mantenerlo limpio, cuidar de ello, pero es también una religión, eso es idolatría, adorando a la creación en vez de al Creador. Yo tengo que tomar en cuenta quién es mi Dios y estar yo bien con Él esperando su venida. Eso es la realidad. Y los animales, pues son mascotas. Yo tengo mascotas. Cuando las conseguimos, se hablaba en términos de que no puedes tenerlo como para tus niños. Diciendo, bueno, no diciendo nada, porque eran para mis niños. Mis gatos no son co-creados, son para sacarle provecho para mis niños, y sí, los cuidamos, pero son gatos, y cuando se mueran, bueno, tendré otros gatos, pero solo tengo a una esposa y a unos niños. Es una clase completamente diferente, y así debemos verlo. Así Dios lo ha creado. El pasaje continúa y vemos a continuación, o en medio de ello, que Dios nos ha creado para multiplicarnos. Dice en el versículo 28, multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, vemos también en la palabra de Dios, a veces no todos se casan, ¿verdad? Eso está bien, puede ser el plan de Dios para uno. La norma, no obstante, es que uno se va casando, un hombre, una mujer, juntos, y que casados, que no siempre se puede, bajo la maldición del pecado, no se puede, nuestro cuerpo no funciona perfectamente,
no se puede tener niños, pero eso es la norma, eso es lo que Dios mandó. Multiplicaos, llenad la tierra. Y otra vez, en la cultura se ha cambiado esto, ¿no? Eso de más perros que niños. Yo he escuchado decir, ¿cómo es que voy a tener niños y arruinar los mejores años de mi vida? ¿Habéis escuchado algo así? Eso es anti Dios, un pensamiento así. Es que me van a incomodar. Vemos en la palabra de Dios, como lo vemos aquí, que los niños son una bendición. Ese dominio nosotros sobre los animales, multiplicarnos, tener niños, es una bendición. Debemos, sí, ser sabios, estudiar dentro de lo que podemos, prepararnos para trabajar y tener algo que ofrecer en el mercado para proveer para la familia. Es importante. Pero esto de que mi carrera, que el dinero, Dios nos advierte contra el amor al dinero. Muchas veces en su palabra nos advierte contra el amor al dinero y nos dice que tener niños es una bendición. Entonces, el sexo no solo es para el placer. Dios nos dio los órganos sexuales fundamentalmente para reproducirnos. Es también para placer dentro de la pareja, ¿no? Vemos eso en Cantar de los Cántares, en 1 Corintios 7, teniendo estos deseos, el esposo y la esposa respectivamente, toma lo tuyo. Eso es bueno dentro del matrimonio y exclusivamente dentro del matrimonio. Yo me crié pobre, a lo mejor no tan pobre como otros, o quizás había otros que eran más ricos que yo aquí, y tengo 5 hermanos. Y bueno, me quejaba de joven porque no teníamos mucho, pero mirando atrás digo, qué infancia espectacular tuve. Todo ese tiempo con mis hermanos, y doy gracias a Dios por mis hermanos que tengo hasta el día de hoy. Entonces miramos todo esto, ese es el propósito nuestro de ser subreinadores de Dios, si podemos decirlo así. Es una palabra en inglés, pero no sé cómo lo decimos en castellano. Dios nos ha creado a su imagen, representantes de Él, para reinar debajo de Él, como criaturas de Él, sobre su creación. Esa es nuestra función y se hace así, como hombre. Tantas veces hoy en día se presenta en emisiones hasta de los niños como a los hombres como unos tontos irresponsables. Tenemos que tener los valores bíblicos, un denuedo, ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, y en nuestra crianza mirar hacia adelante, mirando a que yo voy a casarme con un hombre, una mujer de Dios, y vamos a hacer las cosas a la manera del Señor. Y dentro de mi familia, mirando adentro de, hay trabajo aquí, pues volvemos mirando a nuestro Señor, a lo que Él ha diseñado. Entonces, vemos el problema del pecado y también vemos la solución a ello en el mismo capítulo 3, capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15, ¿vale? La creación fue, bueno, volvemos al 1:31 antes. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana y el sexto día. Cuando Dios lo creó así, ese diseño de Dios fue muy bueno. Es muy bueno que Dios nos ha creado, hombre y mujer, a su imagen para estar encima del resto de su creación. Y eso se dañó, se embarró la imagen de Dios en el hombre con la caída en pecado que hemos leído. Y la solución la vemos en el versículo 15, que se llama el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio de Jesucristo.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá la cabeza, y tú le herirás el calcañar. De la serpiente herirá el calcañar, de la simiente de la mujer, que es Cristo, y esta en la cabeza. O sea, lo que está diciendo y lo que hemos corroborado en la palabra de Dios es que Cristo vencerá a Satanás. Satanás, que es el engañador, él engañó a Adán y Eva en pecado. Entonces, el Rey creó su creación, nos puso para subreinar y hemos caído en pecado. Pero redimidos en Cristo Jesús, podemos y debemos honrar a nuestro Dios, dándole gloria y honra a Él. Solo es posible en Cristo Jesús. Solo es posible habiendo aceptado lo que Cristo hizo por nosotros. Yo sin Cristo, me dice la palabra de Dios, vivo en pecado y voy al infierno, que es la consecuencia última del pecador, paga la deuda de su pecado. Pero cuando Cristo vino, vivió perfectamente, pagó mi deuda de pecado, y si yo creo esto, me arrepiento de mis pecados, tengo vida nueva y pues empiezo a vivir para mi Dios. Entonces, esa es la solución a todo ese desastre que decimos, bueno, Dios nos diseñó, pero el mundo, esto con el género, los roles, el dominio, se adora a la creación en vez de adorar a Dios. Esto es el norte, y que vivamos como hombre y mujer respectivos a la espera de la vuelta de nuestro Rey. Cristo vino y volverá. Vino una vez para pagar nuestros pecados y volverá para reinar y destruir lo que hay de pecado en esta tierra. Abracemos entonces este rol que Él nos ha dado, quienes somos confiadamente a pesar de las presiones de la cultura, a pesar del orgullo que yo tengo en mi corazón, que cuando tengo dificultades o en el matrimonio, o en el ser soltero, en pensar en quién soy. Si tuviese que decirle a una niña que me pregunta, ¿soy bella? Quiero decirle, sí eres bella porque Dios te ha creado a su imagen. No eres bella porque solamente eres bella así. Eso pone el valor de uno en su físico. No, eres bonita porque Dios te ha creado a su imagen. Nuestro valor tiene que ver con haber sido creados a la imagen de Dios. ¿Debo trabajar duro? Sí. ¿Debo estudiar? ¿Debo esto, lo otro? Pero al final, ¿quién soy? No soy mi trabajo, no soy mis estudios, soy ser creado con valor porque Dios me ha creado a su imagen. Entonces, que sea que soy y hago porque y según Dios me ha creado. No compremos la mentira que nos dice la cultura. Aferrémonos a la verdad. Lo que somos es algo externo a nuestros propios deseos y tiene que ver con el diseño de Dios como criaturas. Que Dios bendiga su palabra.